Bueno. Dragon Ball Super como franquicia tuvo un inicio muy extraño. Entre las películas, el anime y el manga de tanto la batalla de los dioses como de la resurrección de Freezer, todo estaba demasiado difuso, y todo esto lo podréis notar en mis vídeos hablando de estas dos primeras sagas, donde el tilteo es bastante palpable. Pero a partir de aquí es cuando más o menos Super empieza a tomar un camino más normal, y con realmente sagas planeadas como sagas y no como películas que luego se tratarían como sagas. Y es ahí donde aparece la primera saga real de Dragon Ball Super, el torneo de Champa o el torneo entre el universo 6 y el universo 7. Un arco bastante peculiar en muchos aspectos, pero que al menos empezaría a señalarnos claramente por dónde iría gran parte de esta secuela. El hecho es que, como os he comentado, el anime y manga siguen un canon algo distinto, por lo que voy a analizar ambas versiones en estos vídeos. Primeramente hablaremos del anime porque creo que es lo que la mayoría de gente ha visto, además de ser el primero en salir, y ya luego hablaremos de cómo el manga lo adaptó, sus cambios y cuál es mejor. Además que así, si a ti solo te interesa el anime, pues te ves la primera parte y te piras de aquí y sucia esa bandija, ¿vale? Que sepas que si haces eso, me enojo. Así que sin más, iniciemos por fin el análisis a la saga del torneo de Champa. Anime. Como mencioné, el anime de Super era en un inicio el producto más canónico, podríamos decir, y el cual iba saliendo antes que el manga. Eso quiere decir que a partir de aquí todo lo que sucede en la historia llegaba como algo nuevo a nosotros. Y sé que muchos estáis aquí por Dragon Ball y no por mí, pero aquí os tengo que contar mi vida irremediablemente, porque cuando digo nosotros, pues no me estoy incluyendo. Porque como ya dije en otra saga, mi trauma fue tal con el inicio de Super que no me la empezaría años después. Y además, ya está, en verdad no tengo nada más que contaros de mí. ¿O no? Mierda, qué silencio más incómodo. ¡Corre, editor! ¡Ponme un buen meme! Podrás verguearte a mi hijo, Cell, pero mi fe en la Virgen María perdurará. Oh sí, mucho mejor, gracias. Tras vencer a Golden Freezer, Goku y Vegeta continúan su entrenamiento en el planeta de Bills, vestidos por alguna extraña razón como el traje que luchadores de sumo llevarían si se fuesen al espacio. Bueno, mejor ignoremos eso, por favor. Y el caso es que el desencadenante de esta saga no es otro que Bills, bueno, Bills al cuadrado, también conocido como Champa, quien clama ser el hermano gemelo de nuestro dios de la destrucción. Y este personaje tiene una introducción pues muy similar a la de Bills. Alguien gruñón, gritón, perezoso, egoísta, zampón, pero elevado al cuadrado. Tan así que todo el torneo de esta saga surge de que ambos hermanos tienen un combate, pero no un combate al uso, sino un combate culinario sobre cada universo. Y como obviamente a un buen ramen no hay nada que lo supere, en serio, esa cosa está deliciosa, pues Champa decide elaborar un torneo que como premio tendría las super esferas del dragón. Unas esferas que, al contrario que las que conocíamos hasta ahora, podían conceder cualquier tipo de deseo, además de ser enormes. Como tu culo, bebé. Vemos así que esta saga es una mucho más relajada que las anteriores, porque no hay un desafío a muerte contra un dios de la destrucción ni contra un villano que quiere destruir el multiverso. Son simples gatitos enfadados por su pienso. Pero claro, todo eso se hace con el elemento clave que hizo popular a la serie, los torneos. Y es que es una fórmula tan sencilla y a la vez tan efectiva que a la mínima que lo hagas mínimamente bien, pues ya tienes una saga decente. Pero el caso es que Goku y Vegeta deben reunir a dos combatientes para cumplir con los 5 luchadores que debían pelear en el torneo, ya que Bills ya se responsabilizaría del quinto, que ya hablaremos de eso luego. Como sería lógico pensar, fueron a por los dos personajes más poderosos aparte de ellos. Primero Buu, quien no fue muy difícil de convencer, y luego fueron a por Gohan, donde vemos que tras su humillación contra Freezer, que en esta línea del anime fue aún más horrenda, se dio cuenta que era extremadamente débil y que debía entrenar y ponerse a tono como guerrero, que los acontecimientos anteriores le hicieron darse cuenta que no podía quedarse de brazos cruzados, porque tenía a una familia a la que proteger, y es por eso que él quería venir a su torneo, como una forma de volver a entrar en dinámica como luchador. Pero a su vez, al ver que ese torneo iba a ser demasiado pronto y que tenía demasiadas obligaciones como padre y con su trabajo, pues al final optaría por decirle a Goku que no podía, que estaba totalmente ilusionado, pero le era totalmente imposible. Y obviamente es una pena, pero al menos
al menos vemos que Gohan se dio cuenta de que era un parguela y que debía hacer algo. No puede hacer el ridículo así, y al menos tiene un objetivo, que es proteger a su familia, motivo por el cual quiere entrenar y quiere mejorar. El problema es que, como veremos, esto será demasiado, en serio, demasiado recurrente en Dragon Ball Super. Esto es un bucle para el personaje, del cual no toca hablar ahora, pero bueno, ya lo iremos viendo más adelante cuando sigamos hablando en otras sagas. Y como Gohan no podía participar, pues cogieron a Piccolo, pues porque es Piccolo y es majo. Además, como pequeña trama, tenemos también a Bulma y Jaco yendo a por la última superesfera del dragón, pero tampoco es que tenga mucha relevancia esta parte del arco, más que la comedia y el mostrarnos a un tipo llamado Zuno, que es un pequeño pervertido y además contiene toda la información del mundo, es decir, que lo sabe todo del mundo de Dragon Ball. Y si me preguntáis a mí, nerfeen eso, por Dios, como si no hubiese ya suficientes cosas para facilitar a la trama, pero bueno, parece que llegó para quedarse este juego con patas. Vemos también que Goku y Vegeta se preparan para este torneo en la habitación del tiempo, esta vez chetada por Dende, corroborando lo que acabo de decir, vamos. Y menciono esto porque se nos dice que ambos Saiyans ya casi están al límite de su cuerpo y que poco más pueden mejorar con su entrenamiento. Y esto, lejos de parecerme una incoherencia, me parece un punto positivo, porque los entrenamientos de Super no solo tratarán de pegarse piñazos uno al otro, porque de momento es así, pero el margen de mejora nos están diciendo que es muy mínimo, y ya iremos viendo más adelante cómo se va trabajando todo esto. Y por supuesto, antes de empezar con el torneo, no puedo no mencionar el cómo Vegeta aclara el por qué le gusta Bulma, y es el hecho de que tiene un carácter fuerte, coincidiendo con Goku, quien piensa lo mismo de Chi-Chi. Y Vegeta aclara que eso es normal porque a los Saiyans les gustan las mujeres de carácter fuerte. Y la cara de Piccolo es literal la nuestra al enterarnos, ya que eso explica muchas cosas. Y datos como este, Vegeta los irá soltando durante todo Dragon Ball Super, y espero que no me salte ninguno porque están muy entretenidos. Pero venga, va, el día del torneo por fin ha llegado. Goku y Vegeta aparecen con barba, bastante Dragon Ball Super momento, y nos vamos a un terreno neutral, para batallar así con los luchadores del otro universo. Y es que aquí debo hacer énfasis en uno de los conceptos mejor pensados de todo Dragon Ball, que es la expansión de lore con los 12 universos y con sus universos paralelos, porque tal y como Bills y Champa se parecen, así lo eran sus universos. Es decir, el universo 7 de Goku y los demás era un universo paralelo al universo 6, que era el de Champa y al que se enfrentarían, siendo una idea genial porque permite comparar nuestros propios personajes con sus versiones alternas, siendo así criaturas que ya conocemos pero en un contexto e historia totalmente distintos, como vemos con las razas de los Saiyans o los Namekianos más adelante. Y es así que vemos a los 5 guerreros del universo 6, con una pésima introducción ahí en las mesas como si fueran unos simples niños. O sea, ¿no había mejor forma, en serio? Bueno, sí, spoiler, en el manga sí que la había, que lo hablaremos luego. Me parece mucha mejor forma de mostrarnos a los guerreros. Pero bueno, de igual forma se traslada así a nuestros protas esa sorpresa al verlos, y sobre todo al saber que existen más Saiyans como el conocido aquí como Kiabe. Unos Saiyans que sí que eran guerreros, pero que no conquistaban y tampoco destruían tal y como hacían ellos, sino que ayudaban a la gente y luchaban no por su beneficio, sino por el beneficio de los demás. Y esto es magnífico porque permite una interacción con Vegeta increíble. Vegeta, quien era la representación total de lo que es un Saiyan puro, el príncipe de su raza, le pide ir a visitar su planeta algún día. Para el Vegeta del inicio de la historia, los Saiyans del universo 6 serían una total deshonra, pero para este Vegeta que ha dejado atrás todo ese orgullo y ha evolucionado tremendamente como personaje, esto no tiene nada que ver con el honor o el orgullo Saiyan. Él simplemente estaba feliz de que su raza en otro universo dejara de hacer todo aquello que ellos hacían, y quería ver con sus propios ojos esa evolución, pidiéndole por favor que algún día le permita ir a su universo. El príncipe de los Saiyans diciendo estas palabras a un Saiyan noble es un momentazo increíble.
y totalmente infravalorado por todos los fans. Aunque también os diré que todo esto de los universos es un tremendo potencial para mí desaprovechado, y en el torneo del poder e incluso aquí hablaremos del porqué. Porque hasta el momento lo de esta promesa de Vegeta pues no sabemos ni si se va a cumplir. Y por cierto, vemos al quinto integrante de nuestro universo, un luchador llamado Monaka, y la reacción de Goku es impresionante. ¡A la verga, qué tetotas! La primera parte del torneo, por alguna extraña razón, es un examen escrito, el cual Goku casi suspende, y el cual Buu ni siquiera termina, y casi que mejor porque el tipo había dibujado una puta piruleta. Pero qué crack. Pero se usa esto como excusa, entiendo yo, para dejar fuera a Majin Buu, en algo que me empieza a cabrear un poco, no os voy a mentir, porque es uno de los personajes con más carisma y personalidad, siendo además de los más fuertes de Dragon Ball Z, y sin motivo aparente, porque este examen ni siquiera tiene un sentido en primer lugar, pues lo dejan de lado completamente. Lo hecho está, y por fin inicia el primer combate entre Goku y Botamo, donde claramente se nos muestra que la animación de Super sigue sin mejorar, al menos de momento, y sería una clara demostración de la esencia total de esta saga. Combates 1 versus 1 contra enemigos que no serán tampoco muy fuertes, pero con habilidades muy diversas, devolviéndonos así a los inicios de la serie. Siendo así que el primer guerrero de este universo tenía la habilidad de absorber los golpes, queriéndonos decir que ningún ataque podía dañarle. Vegeta le dice que en vez de golpear como un idiota, que mejor use la cabeza. Y Goku hace esto. Sin comentarios. Y luego lo empuja del ring, acabando el combate. No es la gran cosa, pero bueno, al menos no abusaron del ¡oh, rompo mi límite y ahora tengo mucha más fuerza y ahora no puedes absorber mi ataque! ¡Oh! No es la gran cosa, pero bueno, se hace rápido, se va al grano y no andan tampoco con aumentos de poder convenientes, y si no tenían nada que contar con este combate, pues mejor despacharlo rápido, tanto en la serie como en este vídeo. Ahora bien, el segundo combate sería muchísimo más interesante, porque aparecería un personaje llamado Frost, el emperador del frío del universo 6. Y lo que más me gusta de este es el contraste que se hace con el Freezer de nuestro universo, mostrándosenos como alguien muy diferente al tirano que conocíamos, siendo conocido en su universo como un héroe, alguien que acababa con las guerras de los planetas con su imperio, que reconstruía los hogares de miles de civilizaciones e incluso protegía a aquellos afectados por la guerra, siendo exactamente la contraparte de Freezer, y eso es lo que para mí lo hacía interesante. Ambos empiezan el combate midiendo la fuerza de su oponente, hasta que se transforma, llegando así a Goku Super Saiyan contra la forma final de Frost. Y claro, nuestro prota es mucho pero mucho más fuerte que Frost, y es ahí cuando le dice que el combate debe terminar, porque no será capaz de superarlo, haciendo un paralelismo así con su pelea con Freezer, donde ahí también le dijo esas palabras, pero la diferencia es que ahí Goku lo dijo con desprecio y para humillarlo, pero ahora lo decía desde el orgullo guerrero, diciéndole a otro guerrero noble que ya está bien, que debe entrenar más para poder volver a enfrentarse a él, y que por eso era mejor dejar aquí el combate. Una sutil diferencia, pero que demuestra las diferentes actitudes de nuestro protagonista enfrente de, en teoría, la misma situación, y cómo moldea sus palabras en función del enemigo que tiene delante. Lo bueno es que es tal la figura que se construye con Frost que hasta Bulma y los demás personajes de nuestro universo se sienten mal por Frost cuando va perdiendo, porque este peleaba en este torneo para ganarse la aprobación de Champa en su trabajo, lo que catapultaría aún más todos sus buenos actos. Es decir, el deseo que tendría con las bolas de dragón no sería para su propio beneficio, sino que sería para mejorar el universo en el que viven, algo muy altruista de su parte, obviamente. Pero aquí vemos que Frost seguía y seguía atacando, como si tuviese un plan detrás de todos esos golpes, y en el último de ellos consiguió sorprender a Goku y echarlo del ring con una patada. Por lo que, aunque sea una total sorpresa, Goku está completamente fuera de combate, y ahora era el turno de Piccolo. Y ahora no entiendo muy bien por qué todos se ponen a subestimar a Piccolo. Goku dice que no podría ganar ni en 1.000.000 de años, y hasta él mismo dice no poder ganar contra él y que por favor revertiera su forma a una o dos anteriores, y al menos que me perdiera de algo,
pues no lo entiendo. Frost se supone que es de un nivel parecido al de Freezer. Claro que Goku era mucho más fuerte que antaño y que ahora le dé algo de pelea pues querrá decir que es más fuerte, pero no creo que esté a un nivel tremendamente superior, no creo ni que estuviera al nivel de Cell, creo yo. Por ende, Piccolo, tras todo ese tiempo, teniendo en cuenta que en esa saga estaba al nivel de número 17, pues yo creo que tendría que estar mucho más empatado. No veo el por qué disminuir el poder del personaje porque sí, cuando claramente Frost no es ningún personaje al nivel de poder de un dios, ni mucho menos. Si estuviera peleando contra alguien al nivel de Bills, pues vale, o alguien al nivel de Golden Freezer, pues vale, lo entiendo, pero aquí no es ese caso, por lo que solo se hace esto, pues porque Dragon Ball Super Ubu. Ya que además en el combate no se muestra esa superioridad y Piccolo consigue con una gran estrategia jugar con eso a su favor y parecer más débil para poder pillarlo desprevenido y usar su Makanko Sapó. Por lo que bueno, justifica un poco las palabras de Piccolo, pero las de Goku y los demás para nada. Pero de nuevo sucede lo mismo que antes, golpea a Piccolo y de forma extraña de nuevo lo noquea de un golpe. Pero claro, eso ya olía demasiado y Jaco, Dios sabrá por qué, es capaz de ver algo raro ahí y acusar de tramposo a Frost, por lo que se testea esa hipótesis y obviamente se corrobora no solo que estaba haciendo trampas, sino que de guerrero del bien y con orgullo, pues nada de nada, que más bien era una sucia sabandija al más estilo de Freezer. Es más, él mismo creaba esas guerras en su universo para luego poder frenarlas y lucrarse con ellas, incluso peor que Freezer en ese aspecto, algo que no me gusta del todo. Creo que hubiese sido más interesante que realmente se diferenciara de Freezer y no fuese su versión de Hacendado. Lo mejor de todo es que tratan de descalificarlo, pero Vegeta interrumpe diciendo que no hace falta que se lo eche del torneo aún, porque él mismo se va a encargar de destrozar a esa pedazo de escoria. Ahí puedes ver el gran resentimiento que todavía le guarda Vegeta a Freezer, y posiblemente aún esté resentido por el pedazo de disrespect que le hizo Toriyama, Toyotaro, Whis o quien sea en la pasada película, saga o como le quieras llamar. Pero bueno, no me hagáis hablar de eso que me voy a calentar. El hecho es que me encanta este momento porque Vegeta no duda ni un instante en humillarlo. Le dice que se calle porque no puede ni siquiera aguantar su voz y de un simple puñetazo lo echa fuera del ring. Aquí Vegeta sabe que al fin y al cabo una sabandija como él merece escarmiento y la peor manera para él y su orgullo es destrozarlo en un combate, y el no darle ni siquiera la oportunidad de hablar ni de réplica es lo peor para alguien como él, siendo otro gran momento de Vegeta, que por el momento pues va carrileando el inicio de saga. Ahora sería el turno de Magenta, un robot extraño con el cual tendría un encuentro bastante estratégico, supongo. Y es que este robot era ultra resistente a los ataques físicos y además tenía poderes algo extraños, como escupir magma o calentar mucho la temperatura. Y eso pone en apuros a Vegeta en varias ocasiones, llegando al punto que está a punto de ser eliminado, y de no ser por caer encima de un trozo de ring hubiese sido descalificado. Muy XD esta parte, la verdad. Pero bueno, al final todo se resuelve en que Vegeta le dice "Mama huevo", y este gana el combate porque la raza esta de robots les da la depresión si se les insulta. La verdad es que no tengo que decir más de este combate, que se extiende creo yo en exceso cuando tampoco tiene nada interesante. Ni es divertida, ni está bien animada, ni creo que valga la pena hablar más. Pero bueno, Vegeta sin siquiera entenderlo ganó otra batalla. Y ahora era el turno de luchar por fin contra otro guerrero de su misma raza, el Saiyan Kiabe, quien debo decir que a mí no me gusta en exceso. La verdad es que hacerlo así como si fuese un crío sin musculatura y con poca presencia, pues no me gusta para nada. Pero este realiza la pose de Vegeta antes de pelear, mostrando así que es un verdadero Saiyan y sorprendentemente mostrar un gran nivel de combate, consiguiendo golpear en varias ocasiones a Vegeta. Incluso Vegeta concluye que están a la par en poder en su forma base, por eso le pide que se transforme en Super Saiyan para comprobar su nivel en ese estado. Entonces para mí se manifiesta lo peor y a la vez lo mejor de toda esta idea. Creo yo que el hacer a los Saiyans de otro universo infinitamente inferiores sin siquiera al Super Saiyan es absurdo, porque innegablemente les harás hacer una speedrun de transformaciones para estar al menos un poco a la par con los Saiyans de nuestro universo, porque si no, no tendrá ningún sentido. Y creo yo que hubiese sido interesante ver una nueva transformación exclusiva de ellos que mostrase esa evolución que tuviera
tuvieron al no tener cola, ya fuese una fase más salvaje que recuperara todos esos instintos, o que fuese una fase que no tuviera nada que ver con los Ozaru, o cualquier idea que os pueda ocurrir, pero que fuese exclusiva de ellos, porque creo que podría haber sido algo muy único. O por ejemplo que el Super Saiyan Blue naciese de los guerreros de ese universo, y entonces fueran Goku y Vegeta quienes quisieran aprenderlo, y eso potenciase un futuro arco, o miles de cosas que se me ocurren más, porque aquí tenían la oportunidad de crear lo que les apeteciera. Realmente estaban haciendo un universo de cero. Si querían ponernos a un soldado del General Tablos o al mismo General Tablos ahí, pues lo podían hacer, pero el hecho es que no se hace, y aunque a mí me parece potencial desperdiciado, eso no significa que todo lo que se trabaje con este concepto no sea bueno, ni mucho menos, porque es la mejor parte prácticamente de toda esta saga, ya que Vegeta, como he dicho, le pide que se transforme, pero Kiabe, quien es incapaz de hacerlo, le pide en mitad de la pelea que por favor este lo ayude a alcanzar dicha forma, y al príncipe de los Saiyans esa petición no le hace nada más que enfadarse, y empieza a golpear, a humillar como Vegeta hacía antaño. Tan así que a los de la grada les estaban viniendo recuerdos de Vietnam. Y eso incluso se agravó cuando escuchó que Kiabe estaba a punto de decir que renunciaba al combate. Y ahí es cuando aún le empieza a pegar más duro y con verdadera rabia, diciéndole incluso que si trataba de renunciar lo iba a destruir, y que luego iría a por todos sus compañeros Saiyans de su universo. Eso le provoca mucha ira a Kiabe y de una forma algo forzada pues se transforma en Super Saiyan, pero aunque sea algo forzado me gusta este momento muchísimo. Y es que Vegeta había algo que no podía permitir, y era que un guerrero de su raza, un Saiyan como él, no podía permitirse renunciar, porque eso sería darle la vuelta a su orgullo, lo más importante para un guerrero Saiyan. Y es por eso que lo trata como escoria hasta este punto, para obligarle además a sentir ira y obtener la fase del Super Saiyan, un sentimiento necesario para que esta raza pueda hacerse más fuerte. Pero es que después de esto le mostraría la fase Blue y acabaría el combate de un solo golpe. Pero esto, ¿por qué? ¿Por qué usaría la fase Blue contra alguien como Kiabe? Pues esto fue para mostrarle que con un buen entrenamiento podría llegar hasta ese nivel, hasta el nivel de un dios. Pero eso solo sería si se mantenía como Saiyan y mantenía su orgullo intacto, porque si renuncia a los combates, le da la espalda a su orgullo, nunca podría golpear y superar sus límites. Por eso digo que esto estuvo genial. Esto apela a todo lo que define a los Saiyans y el cómo Vegeta lo ha entendido todo a la perfección. Mira, me he cansado. Medallita de MVP para Vegeta, por favor. Qué buen combate nos dio y qué buen personaje que es, joder. Y esto nos da paso al último de los combatientes del universo 6, nada más y nada menos que un cabeza de pop. Un tipo llamado Hit, un personaje muy interesante porque se nos dice que pertenece al bajo mundo del universo 6, es decir, que no es un guerrero al uso como lo podrían ser todos los demás, sino que era un asesino intergaláctico que visualmente ya demuestra lo que es, porque pese a ser un alienígena pelao, tiene como una especie de gabardina que le da ese toque de asesino y de experto en lo suyo, y lo suyo básicamente era aniquilar. Además, su tipo de combate lo demuestra. El tipo solamente golpea puntos vitales y de una manera muy sutil. Es un asesino intergaláctico y realmente lo demuestra. Muy bueno, la verdad. Me encanta la caracterización que le dieron a Hit. Y aunque todo esto es cierto y me gusta, creo que el combate contra Vegeta no va acorde a lo que se merece este personaje, ya que inicia y Vegeta no puede ni tocarle. En el último momento es como si Hit desapareciese y pudiese golpearlo sin esfuerzo alguno. Y tras unos cuantos de estos golpes ya noquea a Vegeta y lo trata como una bolsa de basura a la que no sabe ni si hace falta sacar del ring, porque no puede ni armar una palabra. Y joder,
Sí que es verdad que Vegeta ha tenido ya varios combates y protagonismo aquí, pero cuando llega lo realmente relevante se lo despachan al instante para dar paso a Goku, quien ya había sido eliminado injustamente, claro está, pero eliminado al fin y al cabo, para que ahora sea él quien tenga la pelea definitiva. Y si no le das el plato gordo a Vegeta aquí en una saga más relajada, pues ya me dirás tú cuándo lo vas a hacer, macho. Creo que tras lo de la saga de Fukatsu no F, pues darle algo mínimamente relevante a Vegeta habría sido lo suyo. Y con esto no quiero decir que tuviera que superar a Goku, simplemente pues que fuese más fuerte que el villano de turno, no teniendo que superar explícitamente a Goku. Además, teniendo en cuenta que Monaka God no pelearía, porque joder, queremos algo de emoción. Para ver a un dios omnipotente luchando contra microbios alienígenas, pues no vale la pena, claro. Monaka God, ¿quieres otro zumito de piña? Pero bueno, dejemos eso al lado de momento y centrémonos por fin en el último combate de este torneo, porque por fin ha llegado el combate entre Goku y Hit. Lo que hace bueno este combate es el proceso para determinar el cómo vencerlo y los caminos que se usan para ello, ya que el hecho es que Goku había mirado atentamente su combate y gracias a Jaco y al señor Tentáculos llegan a la conclusión que sus ataques no es que sean extremadamente rápidos, sino que realmente se desvanecía y volvía a aparecer, o mejor aún, que dominaba el tiempo y podía hacer microsaltos de 0,1 segundos para tomar ventaja y atacar a su rival. Y coño, 0,1 segundo es como algo muy específico, pero bueno, me gusta, le da una habilidad única y muy característica y que plantea una base muy original para este combate, cómo vencer al tiempo. Pero esto no lo deduce Goku como guerrero, esto lo deduce gracias a los demás que le plantean esa posibilidad, por lo que si hubiese sido Vegeta quien estaba en la grada viendo el anterior combate, también hubiese tenido esa ventaja y quizás podría haber ganado. Y creo que quizás se podría haber trabajado mejor esta faceta, ya que si hubiese sido Goku quien la había reflexionado, pues tendría más sentido que tenga que ser él quien enfrente a Hit, porque si no, pues de nuevo se siente muy arbitrario porque Goku es el protagonista. Pero bueno, inicia el combate y en un principio parecería que Goku caía en lo mismo que Bragueta, nunca supe cómo se escribe, pero golpe a golpe se va aproximando más a Hit, pudiendo primero rozarle y seguidamente golpearle en el rostro, siendo que Goku realmente no veía sus movimientos, sino que los predecía y golpeaba justo donde pensaba que iba a aparecer, y al transformarse en el Blue, los movimientos de Goku se acentuaban más, hasta que Hit, arrinconado por alguna razón, decide gritar. Y sin entender muy bien por qué, alude que ahora es capaz de saltar en el tiempo aún más rápido que antes, y esto se justifica con que nunca antes hubo nadie que se resistiera a sus ataques, y eso nunca le llevó ni siquiera a plantearse mejorar su salto en el tiempo, y es por eso que ahora había probado de mejorarlo y pues lo había mejorado. Pero no solo un poco, sino que mejora su técnica para hacerle hasta 5 veces más rápida. No me preguntéis a mí, que tampoco sé qué está pasando. Pero aquí hay algo interesante, y es que vemos cómo Hit conversa y habla mucho con Goku, algo que sorprende a todos los de su universo, porque Hit se conocía como alguien frío y que prácticamente no hablaba con nadie. Y entonces se nos hace énfasis en el cómo es Goku y en el cómo consigue influenciar a los demás para mostrarse totalmente diferentes a como son normalmente, algo que hemos visto con todos los villanos de la serie. Y es por eso que Hit, tras dejarlo noqueado, le pide que se levante y que siga peleando, como gesto por haberlo empujado hasta aquí, actuando ahora más como un artista marcial que como un asesino. Muy interesante esta parte por ver el cómo Goku influencia a todos los que tiene a su alrededor. Y es aquí cuando Goku está totalmente sobrepasado por la situación, no pudiendo alcanzar el salto en el tiempo que ahora tenía Hit, se levanta y está preparado para mostrarnos su as en la manga, algo que estaba probando para su revancha contra Bills, pero que dada la situación debía utilizarlo en este momento. Y eso era nada más y nada menos que el Super Saiyan Blue. Y no puedo expresar con palabras el hype que me dio al ver
esta escena en primer lugar. Adoro la técnica del Kaioken y el aquí mezclarla con el poder divino me pareció una idea excelente, aunque aquí se hace mucho énfasis en que esto destroza su cuerpo brutalmente, porque ya el Blue pone en gran tensión al usuario, pues ni imaginar con el Kaioken, pero de repente y sin contexto alguno va y usa el Kaioken por 10, cuando ya estaba ganando el combate. O sea, es que no lo entiendo, y esto obviamente es una cosa totalmente ilógica. Ya vimos cómo en la saga Saiyan el cambiar el multiplicador una cifra del Kaioken era una diferencia abismal, pues ni imaginar todo esto con la fase Blue y con un Kaioken por 10. No es secreto para nadie que esto no tiene sentido alguno, pero yo soy fan, ¿qué queréis que os diga? ¡Dale, Goku, Super Saiyajin, Ultra Power, fase 4, Blue Kaioken, infinito, macaquiño! El caso es que aún con ese tremendo y brutal aumento de poder, Hit consigue seguir evolucionando a su vez, dándose una dinámica bastante interesante donde van mejorando cada guerrero a medida que avanza el combate. No sé si con mucha lógica, porque en el caso de Hit no queda muy claro si es un prodigio o es que su raza le permite mejorar cada vez que avanza en un combate, porque de repente se vuelve un Jesucristo y puede aguantar todo tipo de golpes de un Goku Super Saiyan Blue con Kaioken por 10, pero bueno, vendándome los ojos en ese aspecto es una dinámica bastante interesante, y más cuando vemos que Champa le dice a Kiabe y a los demás guerreros de su universo que ellos eran simples peones de este juego entre Bills y él, y que por eso debían obedecer todas sus órdenes, es decir, que si Champa decía que Hit debía acabar en ese momento con Goku, debía hacerlo sin rechistar. Y aquí me encanta la mirada que le sueltan tanto Goku como Hit a Champa, que un poco más y renuncia a su puesto de dios de la destrucción. Y es por eso que Goku quiere remover las normas del torneo, porque sabe que Hit es un asesino y con unas reglas que no le permiten matar, pues estaba en total desventaja, pues no podía sacar todo su poder. Y obviamente pues los hermanos gatunos se pelean por esto y al final Goku le dice a Hit que en este momento pues sí que pueden ser peones, pero que eso era solo por el momento, queriéndonos decir que algún día lo superarían y que por supuesto algún día podría tener un verdadero combate contra él. Esto es genial porque nos muestra cómo estos guerreros no sienten que sean los juguetes de nadie, tienen sus propias convicciones, su propio orgullo y su propia manera de hacer las cosas, y eso ni aún delante de un dios de la destrucción lo iban a cambiar, y dejando en el horizonte que algún día ellos los superarían me parece un añadido fantástico. Lo que todo esto sumado hace a Goku retirarse del combate, porque entiende que luchar contra un rival que no puede darlo todo no vale la pena para él, reforzando varios actos del personaje durante su historia, y terminando así esta gran rivalidad y este gran combate entre Goku y Hit. Pero más importante aún, Goku se retiró porque quería ver al dios de los pezoncillos pelear en el torneo. Obviamente Monaka lo humilla con un Super Punch divino y el universo 7 se proclama campeón de este mini torneo entre universos. Y aquí, como Champa se enfadó porque algún graciosillo se había tomado su lechecita calentita, aparte claro de perder el torneo, de nuevo se hace énfasis en que ellos son peones de los dioses de la destrucción. Pero me gusta porque se hace la transición en que si guerreros como Goku y Hit solo pueden llegar a ser peones de los dioses, que les impide a estos mismos ser peones de alguien más. Y ahí es cuando aparece Y este niño pequeño acabó de complementar todo el lore que se nos dio al inicio de la saga, y por supuesto con una apariencia muy Toriyama nos darían a entender que este era el dios de todo y de todos, y que podía ser un niño, pero eso es lo que lo hacía realmente terrorífico. Para mí, aún a día de hoy tiene mucho potencial, y estoy seguro que al menos no utilizarán su grandioso poder para resolver cualquier tipo de problema o catástrofe que se pueda dar en el arco posterior a este, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, al final se invoca al dragón supremo con las super esferas, que debo decir, tremendo diseño le dieron. Realmente se siente como algo mucho más poderoso a Shenron, dejando a este como si fuese una simple lagartija. Y al final Bills lo utiliza para revivir la tierra del universo 6 que había desaparecido, mostrando que al final no se llevan tan mal, en un gesto bonito pero sin casi relevancia, al menos por el momento. Y esto sería todo hasta el momento, por lo que antes de hablar de todas las conclusiones del arco, hablemos del manga y su curiosa adaptación. Manga.
A grosso modo, esta es una de las sagas con una adaptación más similar con su anime. Hay escasas diferencias que realmente afecten a los personajes o a la trama, pero como en esta serie analizamos Dragon Ball Super al completo, pues debemos pararnos a hablar de las principales diferencias. Y es que en el manga se elude todo lo que hablamos sobre la decisión de Gohan, por suerte o por desgracia, y como no se especifica claramente el motivo, pues ya no sabemos si es porque a Goku se la suda a su hijo o porque él simplemente lo rechazó. Y repito que no sé si está bien o está mal, teniendo en cuenta todo lo que se hace con el personaje. Ya dentro del torneo, Buu de igual forma no participa en este, pero al menos se justifica algo mejor, porque la excusa de la siesta pues supongo que está bien, pero está un poco rara porque ya no sabes si sus siestas son por meses, si son instantáneas o cómo sucede eso. Y por ello, en el manga Toyotaro lo que hizo fue tremendo, porque Buu en vez de dormirse va y el pana suspende porque no respondió ni una sola pregunta. Bien, bueno no, es que ni siquiera puso su nombre, haciendo que Piccolo pierda la cordura y un poco más y se inventa cualquier tipo de insulto namekiano ahí mismo. Lo de la piruleta está muy top y me hace gracia, pero no sabéis lo que me reí al ver la cara de Piccolo en el manga, increíble. Sobre los combates es donde hay más diferencias a analizar, porque ya en el primero de Goku vs Botamo, a Goku no lo pintan como simio mono neuronal, sino que más bien este usa la cabeza. Y no de esta forma, sino que usa el cerebro para tumbarlo y luego lanzarlo fuera del ring. Un detalle sin importancia, pero que al menos no dejan a Goku como un tremendo idiota. En el siguiente combate entre Goku y Frost también hay varias diferencias. Primero que todo, debo decir que no se construye tan bien como en la versión de Toei a este enemigo, porque sí, se nos dice que es alguien bueno y que es diferente a Freezer, pero no se profundiza ni mucho menos en su papel como héroe intergaláctico, que fuese un hombre aclamado en su universo ni nada por el estilo, lo que lo deja como un personaje pues algo más plano. Pero en sí el combate contra Goku es bastante más entretenido, hay muchos más intercambios de golpes, mejor coreografía como el movimiento de Frost al pasar por debajo de Goku, y en general una pelea bastante más elaborada. Todo sigue bastante igual hasta el combate de Vegeta y Magenta, donde de nuevo me gusta más esta versión por una sencilla razón, y es que se enfoca más en la comedia que en el propio combate, y eso muchas veces en Dragon Ball no me gusta, pero aquí sí, porque a ver, no hay manera de que esto pueda ser un combate serio de Vegeta enfrentándose a un trozo de hierro. Por eso me gusta que se busque claramente el humor, haciendo que Vegeta en este caso busque levantar al robot tal y como hizo Goku con Botamo, pero como este pesa una barbaridad, no puede y le mete tremendo ostión en la cara. Y ves como Vegeta va perdiendo toda la paciencia y se va mosqueando cada vez más con Magenta, y con su autor por ponerlo en un combate tan absurdo. Y termina el combate justificando mucho más el insulto de Vegeta, porque estaba harto de estar en una situación tan absurda. Y esto se puede incluso juntar con las palabras de Whis de que a veces está demasiado tenso al pelear, cuando su enemigo lo pone en muchos problemas, y eso le hace perder toda la calma. Es que incluso refuerza la narrativa de la saga anterior, aunque ya no sé si esto es cierto porque el manga de Fukatsu no F no existe. Por tanto, tomaríamos la parte de la película o el anime y luego lo juntaríamos con el manga. Yo no sé qué haríamos. Pero bueno, mejor el combate porque está divertido ver a Vegeta, sí, porque es cortita, va al grano y se hace mucho más disfrutable que en el anime, que eran como 2 o 3 episodios. También remarco a Kiabe en esta versión donde podemos apreciar unos movimientos en su combate bastante distintos, con un estilo más estratégico, teniendo mucho sentido porque los Saiyans de su universo se alejaron del combate alocado de los Saiyans, un añadido que me pareció muy correcto. Y por supuesto donde hay más cambios y donde claramente la saga varía mucho es en el propio combate final y en los propios personajes que la componen, es decir, con Goku y con Hit, porque aquí se da desde luego una pelea mucho más compleja que en el anime. Y es que remarqué que en cierta manera la versión que narramos antes pues me gusta bastante, es muy estilo Dragon Ball y busca más la epicidad y los aumentos de poder constantes más que la lógica, pero aquí el combate es mucho más corto, conciso y estratégico. Y es que de igual forma Goku sabe por parte de Jaco que lo que hace Hit es saltar en el tiempo, pero es Goku quien descifra el funcionamiento de dicha técnica, entendiendo que no podía modificar sus acciones una vez que activaba su salto en el tiempo, motivo por el cual la pose de batalla de Hit era tan neutra, porque buscaba esconder sus brazos y sus piernas para que fuese indetectable
detectable su siguiente movimiento. Y esto Goku lo dedujo simplemente observando el combate contra Vegeta y la apariencia y pose de batalla de Hit. Aquí ya no es tan arbitrario la ventaja que tiene Goku, porque aquí usa su brutal instinto de pelea en el combate y demuestra que Goku es un total genio para esto. Con simplemente observar pudo deducir todos los secretos de su enemigo. Entonces empiezan a chocar sus golpes en medio de la batalla, con los típicos esquives en Dragon Ball, pero aquí basados todos en la intuición y el juego mental de Goku, prediciendo los movimientos de Hit. Una idea sublime. Y aquí, en vez de usar la fase Blue, pues porque sí, usa el Super Saiyan y también el Super Saiyan God. Algo súper interesante, porque se nos cuenta que la fase del Blue es una fase que gasta una cantidad de ki completamente absurda. No es una transformación que se pueda usar demasiado seguido en un mismo día, dándole un sentido al por qué Vegeta perdió tan estrepitosamente contra Hit, ya que aquí fue debido a que se transformó en la fase Blue para enseñar el camino que podía recorrer Kiabe, y luego en su combate ya no le quedaban prácticamente energías, ya que de no ser así podría haber acabado con Hit fácilmente. Y esto es magnífico para el personaje de Vegeta, porque antepone el entrenamiento de un Saiyan como Kiabe antes que su victoria en el torneo, y además porque esto alimenta mucho más las posibilidades de la fase God, porque a partir de aquí en el anime desaparece casi completamente, pero aquí es usada y sobre todo es útil, ya que Goku en esta fase es capaz de anular a Hit y su habilidad, porque obviamente ahora es un dios, y la diferencia de poder entre un dios y un simple mortal es gigante, pudiendo reducir ese salto en el tiempo y poner en muchos apuros a Hit, mucho más coherente. Y de nuevo aquí se justifica mucho mejor el aumento de poder de Hit, porque menciona que al ser un asesino que los acababa a todos de un golpe, hacía mucho tiempo que no tenía que sacar todo su poder bruto, pero solo lo podía mantener durante un minuto, y en ese minuto trataría de que su habilidad no evolucionara exponencialmente porque hubo, sino que trataría de mantenerla durante ese mismo tiempo, ahora que había conseguido mucho más poder. Es por eso que este combate, fuera de los grandes aumentos de poder y los gritos, sigue siendo muy emocionante, construida a base de una buena narrativa y uso de los personajes y de sus poderes, completamente excelente. Pero aquí viene lo bueno, porque Goku se lanza por él con el Super Saiyan God mientras Hit salta en el tiempo, pero en medio de esa técnica Goku cambiaría al Blue para poder reducir el tiempo de Hit y poder darle esa ventaja en el último instante para acabarlo todo con un Kamehameha a toda potencia. Por eso esta versión de la pelea me parece bastante mejor que en el anime, aunque sea bastante menos épica, ya que ahí era solo el ver quién la tenía más grande, que no obviamente era Hit, mira esa cabeza de po, mientras que aquí es una llena de estrategia y usando a las diversas transformaciones de una forma muy original, dándole protagonismo a cada una de ellas y complementándolas en combate para hacerlo mucho más llamativo y sobre todo entretenido. Y es así como termina su combate, exactamente igual que en el anime, y todo a partir de ahora es exactamente igual. Por lo que, en definitiva, esta es la saga del torneo de Champa, entre los universos 6 y 7. Una mini saga bastante corta y cero pretenciosa, que no busca grandes cosas, y el no buscarlas la hace no ser sobresaliente, pero tampoco se arriesga a hacer las cosas mal, y eso es algo muy notable. Es una buena saga de Dragon Ball y está entretenida en varios aspectos mediante un torneo y unos combates que recuerdan mucho al estilo clásico de Dragon Ball, así como las peleas más serias de Dragon Ball Z. Vemos el cómo también hay bastantes diferencias entre el anime y el manga, y estas, aunque puedan parecer insignificantes, irán tomando mucha importancia y separando el camino entre ambas versiones. Pero hablando concretamente de aquí, pues tanto en anime como en manga me parece un arco bastante consistente y para mí de transición para digerir varios conceptos que se introdujeron y que se usarán como puente para más adelante, presentando un aumento de lore importantísimo y que es posiblemente lo mejor de toda esta saga. Combates como mínimo distintos y entretenidos, muchos de ellos, con matices sobresalientes con el personaje de Vegeta y con una pelea final que, aunque no entre para mí ni en un top 10 combates de Dragon Ball,
es sin duda un muy buen combate y que marcó el inicio de un mundo completamente nuevo de posibilidades. Y es que al final este torneo para mí en gran parte se usó para germinar las semillas para el futuro de Dragon Ball Super, con todo lo de los universos, el propio formato del torneo, Zenosama y demás cosas que nos llevan a pensar que todo esto fue parte de la construcción para el famoso arco del torneo del poder. Pero antes de eso toca hablar de una saga muy importante en esta historia conocida como Dragon Ball Super. Estad atentos porque pronto hablaremos de muchas cosas interesantes. Recuerda que puedes apoyarme haciéndote miembro del canal o en el Patreon que tienes en la descripción. Gracias por todo y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Adiós.